Buenos días, estimados amigos, buenos días, estimados hermanos en Cristo y todos aquellos que puedan escuchar esta meditación. Damos gracias a Dios por este día y por todo lo que Dios nos dirige y nos bendice. En la meditación anterior habíamos visto acerca de qué es la iglesia, ¿verdad? Y vimos que es la congregación de todos aquellos que son llamados para servir a Dios. Literalmente significa aquello que Dios en Cristo llama afuera del mundo, es decir, lo saca del mundo para servir a Dios. Es la comunidad formada por todos los cristianos verdaderos. Tanto es así que una iglesia puede ser internacional, que está en todos los países, puede ser una iglesia nacional que está en todo un país, y también puede ser una iglesia local o una congregación, un grupo de cristianos que se reúnen localmente en una casa o en un lugar, un salón, un templo, ¿verdad? Entonces, todos los cristianos de todo el mundo, diríamos, es la iglesia universal. Y la iglesia local es, por ejemplo, cuando se reúne en un barrio o en una ciudad y toma el nombre de ese barrio, de esa ciudad, como iglesia del Cerrito, ¿verdad? Bien, también vimos que tiene símbolos la iglesia, ¿verdad? Es un cuerpo, como dice 1 Corintios 12:27, también es un edificio, como dice Efesios 2:19 al 22, y es una casa, como dice Hebreo 3:16. Pero Cristo, como dijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Bien. ¿Y dónde se reúne? Se reúne, como dice Hechos 2:46, en el templo y por las casas. Bueno, esa fue la iglesia, el comienzo, y como la iglesia es eterna, es también hoy en día. Las casas tienen una importancia muy grande porque durante el libro de los Hechos muy pocas veces fue en el templo porque se convirtieron miles y miles, entonces se formaron grupos en los hogares. Y es tanto así que hasta el año 500 no se edificó ningún templo, quiere decir que todo fue en las casas. Así que volvemos a la original, ¿verdad? Hoy en día, las casas son el lugar muy apropiado que Dios ha provisto. También puede ser un restaurante, por ejemplo. Hablaba con un pastor que vino a dar clase acá en el IVA y me decía, dice, yo fui a trabajar en un barrio y trabajé casa por casa y gané gente, pero no tenía donde congregar, hasta que un día me di cuenta que tenía que citarlos para un café, un té o un almuerzo o cena en un restaurante. Y ahí comenzamos a reunirnos hasta que se formó un grupo que podíamos alquilar un local, pero seguimos trabajando en las casas, dice. Así que bueno, y gracias a Dios que también la iglesia del Cerrito trabaja en los hogares, en las casas. Hoy vamos a ver una parte importante que se llama, o que lo podemos llamar, reconocimiento de Cristo como la cabeza del cuerpo. Y para eso vamos a leer en Efesios capítulo 1, versículo, también el versículo, ya les digo, 22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Acá entonces el Señor dice, sometió, hablando de Jesucristo, sometió todas las cosas bajo sus pies. Es decir, que todo está bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Las cosas están bajo los pies de la iglesia. Ahora, sometió todas las cosas a la vez, Jesucristo como cabeza. Y también dio por cabeza o por director de todas las cosas al cuerpo, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, el cuerpo, que somos nosotros los cristianos. Acá entonces habla de una cabeza, que es Jesucristo, y de un cuerpo, que somos nosotros,
el cuerpo de Cristo que somos la iglesia. Uno de los también que vimos anteriormente, que el cuerpo somos nosotros. Funciona la iglesia como un cuerpo, donde todos unidos marchan y crecen. Fíjense lo que dice Efesios 4 y el versículo 14 en adelante dice, Efesios 4, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y de quien todo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Acá entonces vemos claramente que Dios no quiere que nosotros seamos como niños, que fluctuamos de un lado para otro, ¿verdad? Para el lado que sopla el viento, como decimos vulgarmente, sino que nosotros podamos crecer. Dice, siguiendo la verdad, dice el versículo 15, siguiendo la verdad en amor. Fíjense que el amor y la verdad van juntos. Nosotros podemos decir la verdad en forma de justicia, pero también tenemos que combinarla, que la verdad está combinada con el amor, porque Dios es amor y Dios es justicia. Las dos cosas combinadas pues marchan en nuestra propia vida, marchan en tu vida. Bien, y una cosa muy importante que dice el versículo 16, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, dice que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, ¿verdad? Se van edificando en amor. Otra vez la palabra amor entra porque es el material que nos une unos con otros y con el Señor Jesucristo. Bien, ahora es importante que nosotros, como miembros del cuerpo, que somos del cuerpo de Cristo, y que Cristo es la cabeza, entonces tenemos que estar unidos, como dice acá, con coyunturas. La coyuntura une un miembro con el otro en nuestro cuerpo físico. Así también las coyunturas, hay coyunturas espirituales que se van formando a medida que nosotros vamos recibiendo la edificación, la fortaleza, el crecimiento. A medida que vamos creciendo como hacia la madurez, como cristianos, como parte de la iglesia del Señor, entonces se va fortaleciendo por medio de coyunturas espirituales. Y esas coyunturas están edificadas a la vez, formadas, esas coyunturas por el amor de Dios. Porque Dios nos ama mucho, te ama a ti y a cada uno de nosotros. Ahora, necesitamos estar bien conectados con la cabeza. Fíjese que si una mano o un brazo no obedece a la cabeza, quiere decir que no tiene la conexión adecuada. Asimismo, si uno de nosotros, que somos la iglesia del Señor, ¿verdad?, no obedece a la cabeza, quiere decir que no tiene la conexión adecuada, que no tiene la intimidad adecuada con la cabeza. Y tiene que pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Quiero cortar y romper con todo impedimento que me impide conectarme correctamente contigo, Señor Jesús. Quiero que tú me enseñes a ver claramente qué está impidiendo que tenga la conexión correcta para obedecerte, para caminar en armonía, en amor, contigo y unos con los otros, es decir, con los demás miembros, porque además cada miembro está conectado entre sí, pero todos dependen de la cabeza. Y ustedes saben que físicamente los centros nerviosos que tenemos en la cabeza nuestra es lo que coordina cada miembro. Hay un centro nervioso para las extremidades, hay un centro nervioso para cada órgano nuestro, para el estómago, para el hígado. Está coordinado todo con centros nerviosos que están en nuestra cabeza. Así también, cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia del Señor, tenemos que estar bien conectados para que nosotros podamos decir, Jesucristo es mi Salvador, pero también es mi Señor, es decir, mi dueño, el que me dirige,
el que me da los pensamientos correctos, el que dirige mi espíritu, mente y alma y cuerpo, es decir, todo mi ser. Entonces, nosotros dependemos, no andamos sueltos, sino que dependemos de la cabeza. Cuando un miembro deja de depender de la cabeza, no tiene control, no obedece. Si una pierna deja de tener directivas de la cabeza, es decir, hablando del cuerpo humano, fíjese que queda paralizado ese miembro, no funciona. Así también uno de nosotros, cada uno, tú y yo, tenemos que estar bien conectados a Jesucristo, bien conectados porque Él es la cabeza, para que no andemos paralíticamente, para que funcionemos correctamente y para que recibamos las directivas correctamente, ¿verdad? Así que bueno, te invito a orar y que esa comunión aumente en tu vida cada día, es decir, la intimidad con el Señor Jesucristo y con el Dios Todopoderoso, con el Espíritu Santo, porque Dios es trino, Espíritu y también Dios Todopoderoso, el Creador del universo, y también Jesucristo el Salvador y sanador de nuestras vidas. Así que oremos para que tengas una comunión directa y completa con nuestro Señor Jesucristo y que esa intimidad con Él cada día puedas decir: estoy conectado, escucho la voz de Dios, recibo el poder de Dios, tengo una conexión directa, no necesito otro intermediario. Jesucristo, con Él me pongo directamente y de ahí encuentro que Dios me bendice, que el Espíritu Santo obra en mi vida, porque Jesucristo está gobernando, es el dueño de mi vida. Te invito entonces para que oremos y fortalezcamos esta comunión, que tenemos que hacerlo todos los días y decirle al Señor de esta manera: Señor Jesús, enséñame a caminar contigo, a ser dirigido en todo lo que emprenda, en todo lo que haga, en todo lo que diga, en todas aquellas cosas que cada día tengo que moverme, tengo que andar y tengo que hacer y tengo que hablar. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús te ruego que tú quites toda interrupción, que la interrupción desaparezca de mi vida y solamente pueda escuchar la voz de Dios, pueda escuchar el poder de Dios, recibir el poder de Dios, pueda recibir el amor de Dios, pueda recibir la paz de Dios, pueda recibir el gozo de Dios. Y te declaro, hermano y amigo, que Jesucristo te da salud, sanidad para el alma, para el cuerpo, para la mente, para todo su ser, pero también te da directivas, te da dirección, te da comunión por medio de esos ligamentos espirituales que Dios crea en tu espíritu, en tu corazón y en tu alma. Ahora, si tú dices: bueno, yo quiero recibir a Jesucristo porque todavía no conozco cómo conectarme, orá conmigo así: Señor Jesús, te recibo en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, para que tú perdones todos mis pecados, me limpies con tu sangre y haga que en mi vida pueda experimentar tu presencia, que yo pueda estar conectado directamente contigo, Señor Jesús, y así con Dios Todopoderoso y con la persona maravillosa de tu Espíritu Santo. Y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y quiero, Señor, que tú seas mi Salvador, mi sanador y también el Señor de mi vida. Gracias, buen Dios, por Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Dios les esté bendiciendo ricamente a cada uno en este día y cada día, y puedan experimentar la dirección, la unción y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sea con cada uno de ustedes. Amén.